UACJ TV presenta. Amigos, precisamente el día de hoy vamos a estar hablando del Día Internacional de la Mujer, que es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir también cambios y celebrar la valentía y determinación de muchas mujeres en la actualidad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la UACJ se desarrolló y se desarrolla la 6ª semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres, esto en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El objetivo de esta semana es promover la reflexión en torno a la problemática que afecta a las mujeres y a los hombres y busca ser también un espacio en el que la academia y los estudiantes puedan divulgar sus avances de investigación. Ya así se han desarrollado algunas conferencias, paneles, también algunos trabajos artísticos. Se encuentran con nosotros el día de hoy en el estudio para precisamente hablar sobre este tema la doctora Mirna Limas Hernández, profesora investigadora de la UACJ, también el doctor Alfredo Limas Hernández, profesor investigador, y Michelle Ferradas Márquez, estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios de género. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias por acompañarnos. Pues hablar del Día Internacional de las Mujeres es hablar muchos temas muy interesantes, muchos temas de interés para nuestra región, nuestra comunidad específicamente. Realizaste una conferencia, Mirna. Háblanos un poco de lo que estuviste compartiendo. Efectivamente, el día de hoy por la mañana tuvimos oportunidad de conversar con estudiantes, con comunidad de la academia sobre la data de la violencia que tenemos registrado para Ciudad Juárez. Y uno de los motivos por los cuales estuvimos conversando pues fue justamente también para compartir esta publicación que hemos producido desde la universidad, donde en el marco del Observatorio de Violencia Social y de Género estamos preocupados por documentar toda esta registro en términos de los crímenes ocurridos en Juárez y toda la violencia que estamos padeciendo. ¿Qué encontramos en este registro, en este informe? ¿Qué datos nos relata este trabajo? Pues este es un informe que hemos venido desarrollando desde hace varios años. El observatorio surge en 2009 y desde ese día, desde el mayo de 2009, hemos estado colaborando estudiantes, profesores, profesoras, investigadores, asesores internacionales para documentar toda esta historia que nos ha sorprendido en Juárez, a la comunidad, y estamos revisando diferentes registros que se hacen desde el plano internacional, desde diferentes instituciones, desde el plano nacional, estatal, local, y los propios que hemos desarrollado desde el observatorio. Y observamos que hay incompatibilidades en los registros y entonces debemos tomar mucha cautela con esta documentación. Claro, ¿qué más encontramos en este documento, doctor Alfredo Limas? Estos datos que pueden llamarnos la atención y que también nos invitan a dar una mirada, a seguir investigando y a seguir poniendo el tema de la violencia de género, de los feminicidios en nuestra región, en el país, en el mundo. En ese material encontramos datos ya, o confirmamos, mejor que haberlos encontrado, confirmamos datos ya conocidos incluso a nivel de opinión pública, por lo que muchas veces los medios comentan, y es que Ciudad Juárez cambió desde el 2008 a la fecha, que es una sociedad más violenta, y en efecto los años de más casos de inseguridad y de criminalidad son 2009 y 2010. Pero unos de los resultados importantes de esos estudios también coinciden con otras cosas que ya se han generado por diferentes instituciones, algunos resultados como en qué zonas de la ciudad se dan mayores hechos de criminalidad. Encontramos que es en el poniente de la ciudad y en el sur de la ciudad, y estos datos coinciden con muchos otros que ya se han publicado por diferentes colegas o por diferentes instituciones, y la relevancia de esto es que cuando hay datos que coinciden, empezamos a manejar que tenemos evidencia, y cuando ya hay evidencia, eso nos permite analizar también cómo se definen las políticas. En ese sentido, creemos que es interesante este material por la coincidencia con otros resultados de diversas investigaciones y que nos señalan edades de mayor victimización,
zonas de la ciudad en las que también se concentran los hechos de violencia, y en ese sentido son una buena pista para el diseño de políticas de seguridad, de políticas hacia el bienestar y sobre todo lo que nos interesa para promover políticas hacia la equidad de género y de frente a la violencia hacia las mujeres. Precisamente por esto que han ustedes hablado, por lo que hemos planteado de todos estos años de violencia, ¿qué hemos aprendido en Ciudad Juárez? ¿Qué hemos aprendido en el estado de Chihuahua? Pero también, ¿qué pendientes tenemos desde la academia, doctora Limas? Pues creo que un reto que debemos enfrentar en el corto plazo es que nosotros no debemos normalizar la violencia, no tenemos que habituarnos a reconocer que es algo natural, que es algo normal, los ambientes de inequidad son justos, los ambientes de inequidad de no tener acceso a la educación, el acceso al ingreso, el ingreso a la salud, es una manera de no normalizar estos no derechos, no oportunidades. Entonces, nosotros creemos que uno de los retos principales es que justamente visibilicemos todas estas condiciones de inequidad, que nosotros seamos la voz, cada quien desde lo individual, desde su familia, desde su ambiente, desde su entorno, para que nosotros estemos siendo conscientes de que estamos en ambientes antinaturales y por eso debemos actuar. Claro, y tenemos que trabajar todos. Ahora vimos el 8 de marzo una serie de marchas, manifestaciones, pues nuevamente tocando el tema hasta pues de los feminicidios. Estuviste en el campo algodonero, doctor, y estuviste con los padres de familia, las madres de familia que aún sufren la ausencia de sus hijos y de sus hijas, y en ese sentido pues también con reclamos. ¿Cuáles son estos reclamos? Bueno, como ciudadano, por supuesto, acompañé a estas familias, pero también es parte de los trabajos del observatorio, que documentamos por medio de la cercanía con las familias víctimas sus experiencias y los casos de sus hijas desaparecidas o que han sido víctimas de feminicidio. Y lo que ellas reclaman es justicia, por supuesto. Hay casos que no se han esclarecido en su inmensa mayoría, y mientras no haya esclarecimiento tampoco hay sanción a los responsables, y eso es pues grave en muchos sentidos, pero particularmente porque lo que aprendemos a partir de eso es que, por un lado, quienes cometieron los crímenes están en la calle o están prófugos de la justicia, pero también es un mensaje a la sociedad de que aquí se permite la violencia hacia las mujeres. Cuando no hay sanción de estos casos, sin esclarecimiento, hay un grave mensaje de que la violencia de género es posible, que puede violentarse a alguna mujer o a cualquier persona, y eso en un momento dado no será enjuiciado, no habrá sanción. Y lo que las familias señalan es eso, que requieren que se esclarezcan sus casos, que haya sanción a los responsables y que estos hechos no se repitan. Es decir, como ellas lo dicen y lo hemos escuchado por muchos años en Ciudad Juárez, lo que necesitamos es que no haya violencia, ni una más. Es el reclamo, que se busquen medidas adecuadas para la vigencia de derechos humanos, para la seguridad y para la no repetición de hechos de violencia. Y precisamente ni una más en el país, en el mundo. ¿Qué sucede en Cuba, Michelle Ferradas, ahora que estás aquí en este intercambio, en la maestría de estudios interdisciplinarios de género? ¿Cómo es la realidad precisamente de las mujeres en la isla, en Cuba, precisamente en este contexto que estamos hablando? Bueno, mira, resulta bien interesante el contraste que hemos encontrado nosotros acá en Juárez desde que iniciamos nuestra estancia, hace un año y un mes que nos encontramos acá, y es un contraste bien definido sobre la situación en Cuba con las mujeres y la situación en Juárez. Nos debatíamos de alguna manera, siempre los colegas nos preguntan, los amigos, cuando tenemos contacto, sobre la temática de Juárez y el feminicidio, y nos debatíamos, bueno, hasta qué punto en Cuba existe o no existe la problemática, y decididamente es otra cosa totalmente diferente de lo que todavía me abstraigo de hablar un poco, porque cada día me sensibilizo más y conozco más de la temática, porque uno trae una visión bien diferente, esa visión alarmante, como si Juárez fuera el único lugar del mundo donde existen los feminicidios, pero sí tiene sus particularidades.
y entonces cuando llegas aquí te empiezas a familiarizar con las personas como los doctores, el doctor y la doctora que manejan esta temática, y vas leyendo y te vas documentando y vas asistiendo a conferencias. Sí te toca, ¿no? Sí te toca, es algo bien fuerte, y te das cuenta que es una problemática bien difícil de solucionar, en la cual tenemos que aunar todos un poco de lo que podamos, y hablabas del reclamo del trabajo de la academia, y sí pienso, por lo menos la experiencia que tengo desde que llegué a Juárez, desde la academia sí hay personas como los doctores que están haciendo cosas, que están tratando de visibilizar el problema, de que no deje de verse, de que sí está ahí, de que es palpable, de que existe. Y entonces, bueno, para nosotros la experiencia como extranjeros ha sido muy enriquecedora en ese sentido, muy enriquecedora. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y seguimos compartiendo con ustedes para hablar más sobre cómo podemos entender la violencia de género, cuáles son los retos ahora sí más puntuales en los que quizás desde la academia se está viviendo para precisamente buscar nuevos esquemas, nuevos proyectos que nos sensibilicen a todos en estas temáticas? Precisamente estamos hablando de esta sexta semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres. Nos están compartiendo la doctora Mirna Limas Hernández, el doctor Alfredo Limas Hernández y Michelle Ferradas, estudiante de la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. Y hablar también de un nuevo lenguaje es importante, porque vamos introduciendo nuevas palabras en nuestros vocabularios y también vamos entendiendo términos como violencia de género, feminicidio. Pero también el hablar de estas temáticas desde lo gubernamental nos tiene que llevar a una reflexión, o desde cualquier ámbito, cuando precisamente están de por medio vidas humanas. Y en ese sentido, recuerdo hace poco el alcalde de esta ciudad habló sobre una leyenda negra de las muertas de Juárez, pero pues esto también cobró pues cierta molestia en algunos ámbitos. En ese sentido del lenguaje, doctora Limas, qué importante es en verdad entender que esto es una realidad, es parte de nuestra historia, y también inclusive cuantificada por ustedes mismos desde diferentes maneras. Efectivamente, pareciera que el lenguaje no es una forma de violencia. Sin embargo, sí debemos entender que el lenguaje puede ser una forma violenta muy sutil o muy grave, porque, por ejemplo, cuando estamos en un espacio donde habemos puras mujeres y nos dicen chicos, entonces ya aparentemente ya chicos es algo que nosotros nos debiéramos estar incluyendo. Sin embargo, somos mujeres, entonces refiéranse a nosotras como chicas. Insisto, puede ser algo irrelevante, pero en algunos espacios creo que ya tenemos que reaprender también a llamarnos por nuestro nombre, por nuestra identidad, porque si no, entonces estamos invisibilizando a la persona que está al lado, y si la invisibilizamos, entonces pareciera que no cuenta, que no existe. Y para nosotros es particularmente importante en el caso del Observatorio de Violencia Social y de Género, justamente documentar y hablar y hacer presente que existen diferentes tipos de violencias: la violencia social, la violencia de género, la violencia efectivamente en las instituciones, la violencia en la arena política, en la esfera económica, en la escuela, en el espacio público, en el espacio privado. Y pareciera que eso no nos lastima, y si hacemos un análisis muy detallado, vamos a observar que en cada segundo podemos ser personas vulnerables. En ese sentido que hablábamos del lenguaje, Alfredo, ¿qué comentas en relación de estas reflexiones en ocasiones quizá pues desafortunadas que puedan tener algunas de las personas que están a cargo de estos espacios, de cargos públicos? Sí, pues. claro. Bueno, tengo en la memoria la declaración del alcalde ante instituciones de gobierno de nuestro país, que señaló que esto ya acabó en Ciudad Juárez, que la leyenda negra del feminicidio, así le nombró, ya había terminado, y se refirió de esa manera a estos crímenes terribles que no han sido esclarecidos. El asunto es que no es excepcional. Lo grave de esta aseveración del alcalde es que no es algo aislado. Es muy común que las autoridades o que diferentes instancias políticas, económicas, hablen de una manera no desinformada, sino violenta,
de sucesos que son pues muy lamentables, como por ejemplo los crímenes de niñas en Ciudad Juárez. Entonces, todos estos espacios que señalaba la doctora Mirna están atravesados por lenguajes y por representaciones sociales, por cultura, que luego pareciera que legitima o hace posible la violencia y que no la interrumpamos. Por eso cuando hablamos del lenguaje, hablamos de también nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, y es muy importante entonces acostumbrarnos y aprender no solo un lenguaje no sexista, sino también a interrumpir los lenguajes violentos, ¿verdad? Por eso lo que han hecho las familias de víctimas en estos días ha sido encarar al alcalde y decirle que no es una leyenda negra, que es un hecho que exista y pues que todo el mundo tendremos que educarnos, ¿verdad? Para rehacernos también e interrumpir los lenguajes sexistas, las violencias y bueno, hacer que los derechos de las mujeres sean realmente una realidad cotidiana para todas en esta ciudad. Claro, y en ese sentido continuamos precisamente en esta cuestión del lenguaje, Michel, porque tú trabajas el tema de las masculinidades e indudablemente en estas relaciones en las que encontramos y nos encontramos hombres y mujeres, pues se dan fenómenos de violencia de todo tipo y pues el lenguaje es uno de ellos, incluyendo el silencio también. Mira, Rescato, es bien interesante el tema que has traído a colación y que los doctores lo exponen de una manera magistral, porque es cierto que las palabras nos construyen, o sea, no hay nada inocente en el lenguaje, diría la doctora Clara Rojas, que también es profesora de la maestría. Y tenemos que ser muy cuidadosos y estudiarlo, y es lo que decía la doctora Limas y lo rescato, ¿no? Puede parecer una expresión inocente, pero sí tiene un peso cuando no visibilizas que también hay mujeres presentes en una sala o que también hay niñas presentes en una sala, y entonces seguimos masculinizando la sociedad, seguimos creando ese patrón masculino que hasta hoy nos construye y que de alguna manera tiene que ser deconstruido. El estudio de las masculinidades no es otra cosa que llegar a esa reflexión en la que ya las mujeres nos llevan muchos años de ventaja en deconstruirnos como hombres, o sea, pensarnos, preguntarnos qué somos, por qué somos así, por qué actuamos así, y esto está muy relacionado con el lenguaje porque es a través del lenguaje que socializamos y nos construimos como seres humanos, al fin. Claro, y pues interesante observar que estos estudios también de las masculinidades van trayendo quizás una nueva forma de ser, de estar y de relacionarnos con los demás. Tenías precisamente un texto interesante de esta que nos querías comentar sobre. Quisiéramos platicar también de este otro material que también fue parte de los eventos de la semana, donde presentamos los resultados de este estudio que tiene la riqueza y la singularidad de que es sobre las experiencias y percepciones de violencia de los estudiantes y las estudiantes universitarias. Es un trabajo que se hizo con estudiantes universitarias de parte de también estudiantes de diferentes programas para identificar cómo hemos sido afectados por la violencia, estudiantes de la universidad, y también qué percepciones tenemos de la seguridad. Y los datos que nos arroja son muy interesantes en el sentido de que bueno, nos enseña que ser universitario no nos exenta de riesgos y de inseguridades. Tenemos datos aquí que nos enseñan cómo han sido afectadas las mujeres, cómo han sido afectados los hombres, porcentajes que luego si los platicamos aquí pues se borran, ¿verdad? Pero son porcentajes resultados de esta medición. Y creemos que también es muy importante porque para tener una universidad saludable o para tener digamos, estudiantes con atención a todas estas afectaciones, también este material es muy importante por eso, porque nos permite reconocer de qué manera nos ha afectado y cómo percibimos las circunstancias de inseguridad. Pues ha sido interesante observar, conocer parte de lo que han estado desarrollando en esta semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres. Hay mucho camino por recorrer desde el Observatorio de Violencia precisamente social y de género. Doctora Limas, ¿cuál sería este camino al cual le estarán enfocando su fuerza, sus proyectos?
En principio es que las puertas deben estar abiertas para todos, para quienes están preocupados y ocupadas por la violencia social y de género. Me parece que es una oportunidad como académicos y un compromiso como académicas y gente de la universidad, aprovechar esta oportunidad porque somos personas al final de cuentas privilegiadas, entre comillas, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor con toda la comunidad y en este caso una apuesta también por parte de nosotros en el observatorio es que participen los estudiantes y las estudiantes de la universidad, pero insisto, es una sede que tiene las puertas abiertas para todas las personas que tenemos esta preocupación. Claro, y decía Michelle hace rato que estábamos en una entrevista para radio de la importancia de volverse más especialista y de, ¿por qué no?, ir a buscar estas especialidades ahora como en la que tú estás en esta maestría, y eso es importante también que se vaya construyendo una nueva plataforma para capacitar, para entender más estas realidades, Michelle. Bueno, yo te voy a aprovechar el espacio para hacer la promoción de la maestría, ¿no? Es que al final creo que sí, si tenemos la voz tenemos que usarla. Y el programa de la maestría tiene por objetivo alcanzar a la sociedad juarense. No pretende quedarse ahí, pretende formar especialistas en la región, que sean especialistas de la temática de género en la frontera, específicamente en Ciudad Juárez, para que luego todo ese conocimiento sea volcado de alguna manera, retribuido a la comunidad, que de eso se trata. Y entonces aprovecho el espacio para combinar a todos, a todos y a todas, a que se acerquen a la coordinación de la maestría que se encuentra en ICSA, para que se informen al respecto. Ya sabemos de muchos chicos que están interesados, por suerte, ¿no? Porque esta primera generación prácticamente casi todas son chicas, solo yo represento al género masculino, pero no, igual sí ha estado muy bien, ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar con las mujeres y construirnos, que te comentaba, construirnos en ese diálogo diario académico, ¿no? De alguna manera, y de experiencias personales también. Y entonces, bueno, ya eso, aprovechar el espacio para invitar a la comunidad universitaria a que se acerque. Pues sí, es interesante porque siempre cuando hablamos de este Día Internacional, pues no podemos dejar de fuera también la participación de nosotros los hombres, no podemos dejar también de entender estas realidades, de todos estos pendientes que tenemos desde lo social, desde lo cultural, desde lo político, desde el Estado. ¿Qué otras ideas te generan a ti, precisamente, Alfredo, cuando estamos en este periodo, y qué oportunidad ves cuando tenemos estas fechas cercanas para podernos ¿por qué no inclusive educar en ciertas temáticas que nunca se nos han acercado en las aulas? Mira, la verdad es que cuando hablamos de la semana en conmemoración de los derechos de las mujeres y del 8 de marzo, realizamos estos eventos porque nos permiten, digamos, realizar una síntesis, un foro, poner en la mesa todos los trabajos y todos los retos que estamos realizando como comunidad académica, todos los retos que estamos atendiendo, y por eso es importante la semana. Sin embargo, aunque la semana del 9 al 14 de marzo en la sede del UV de ICSA es una semana, pero no quiere decir que solamente en la semana, es decir, en ese tiempo y de esa manera, trabajamos por la educación de género. Cotidianamente en las aulas, en los pasillos de la universidad, en nuestros proyectos escolares, en todo lo que realizamos como docentes sensibles a la temática de género. Hacemos esto todos los días, lo hacemos en las aulas con los proyectos educativos, lo hacemos en las aulas con nuestra didáctica que pretende ser no sexista, lo hacemos señalando temas que son oportunidades para la generación de conocimiento, formando profesionistas con perspectiva de género. Todos los días hacemos educación de género. Quienes estamos en la maestría nos concentramos en este evento que tiene ya varios años y que se ha consolidado como un buen espacio en el que también la comunidad está presente. Viene la gente no universitaria a participar de nuestros eventos, pero cotidianamente lo hacemos de muchas formas, trabajar por la educación de género, por la educación que favorezca erradicar las desigualdades y las violencias que en un sistema de género se cometen en perjuicio, sobre todo,
de las mujeres. Claro que sí. Doctora Limas Hernández, ¿qué le dice a nuestra audiencia? ¿Qué reflexión le deja para dejarlos con un buen ánimo también? ¿Por qué no? Porque yo creo que las mujeres nos han enseñado tanto, nos llevan en muchos sentidos a buscar nuevos caminos y también a encontrar junto con ellas las nuevas realidades y también los nuevos aciertos para tener una mejor sociedad. Pues sí, que cuando hablamos del sistema sexo-género, donde nos relacionamos hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, o sea, hablar de género no es únicamente hablar de las mujeres, desde las mujeres, hacia las mujeres, sino que todos estamos relacionándonos y es un tema que nos atañe a todas las personas. Y el hecho de involucrarnos en este tema se requiere aprender todos los días y reaprender lo que aprendimos el día de ayer. Lo que aprendí el día de hoy, tal vez mañana me exija una forma nueva de comportarme. Claro que sí. Y pues, Michelle, ¿qué les dices a los jóvenes que nos están viendo hoy? No, que rescato lo que dice la doctora. Lastimosamente se relacionan los estudios de género solo con estudios de mujeres y no, ahí están presentes las masculinidades. Tenemos esa necesidad de estudiarnos, de conocernos y para eso está el espacio. O sea, la UACJ ha creado el espacio con la maestría y ahí estamos, los invitamos a que se lleguen y conozcan. Pues quiero agradecerles mucho su presencia. Muchas gracias a la doctora Mirna Limas Hernández, a Alfredo Limas Hernández, hermanos de lucha. Y también muchas gracias a Michelle Ferradas, que ¿cuándo retornas a Cuba? Bueno, el programa termina en diciembre, debía discutir la tesis en enero, ya luego no sabemos si habrá algún doctorado pendiente, no sabemos todavía, pero sí, ya nos llevamos la enseñanza y también somos hermanos de lucha ya de los doctores y las doctoras, ¿no? No, pues claro que sí, no, pues quiero agradecerles ese tiempo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.